Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 8, ciclo 2018-1. Bien, vamos con el humanismo y renacimiento, vamos a hacer un poco de memoria y a ubicarnos en la Baja Edad Media. Acuérdate lo siguiente, voy a ponerte por acá un ¿sabías qué? ¿No? ¿Sabías qué? O mejor, recuerda que cuando hablamos de la Edad Media, en la Edad Media teníamos 3 periodos: Alta Edad Media, Medioevo y Baja Edad Media. En la Alta Edad Media hemos visto ya, la semana pasada, hemos visto las invasiones bárbaras, que pueden ser de 2 tipos, pacíficas o violentas. También hemos visto los reinos germanos, el imperio carolingio, que tú ya sabes cae con el Tratado de Verdún, y en el Medioevo, que es el centro de la Edad Media, hemos visto al feudalismo y hemos visto a las cruzadas. Recuerda las guerras por tierras. En la Baja Edad Media, el renacimiento urbano y comercial, y también, por supuesto, la crisis del siglo XIV, ¿verdad? Ahora, cuando hemos visto el renacimiento urbano y comercial, recuerda que ese era un elemento súper importante para la conexión de Oriente con Occidente, y eso permitía, aunado a las iglesias y la ruta de peregrinaje y de comercio, por supuesto, permitía el crecimiento de las ciudades, que comienzan a llamarse burgos. Este crecimiento de las ciudades es una de las causas para que en la Edad Moderna aparezca el humanismo y el renacimiento. Crecen las ciudades italianas y con ellas la necesidad de más productos, y esa necesidad de más productos te obliga a utilizar la ruta de comercio e irte hasta Oriente. Cuando te vas a Oriente hay una influencia de los filósofos e intelectuales de Oriente que van a chocar muy fuertemente con las ideas de la Iglesia Católica, y esto va a crear una suerte de desconfianza de las posturas escolásticas de la Iglesia Católica que habían sido muy fuertemente arraigadas durante la Edad Media. Entonces, este crecimiento de las ciudades permite el conocimiento que ya no es de Occidente, sino de Oriente, y con ello permite, por supuesto, la aparición del humanismo y el renacimiento. También aparece la difusión de los textos. Profe, ¿y cómo se difunden los textos? A través de la imprenta. La imprenta permite que ya no necesites a ese cura, a ese ideólogo, a ese filósofo que tiene que estar hablándote en cada momento, por ejemplo, desde el púlpito, o lo que tú conoces como la misa. Ya no tiene que estar adoctrinándote. ¿Te acuerdas que una de las características de la Edad Media, por ejemplo, era el adoctrinamiento? El control ideológico de la población. En este momento ya no. ¿Por qué? Porque con la imprenta yo puedo acceder a toda la producción intelectual, porque ya no solamente es que es escaso de conseguir, porque en la Edad Media era escaso de conseguir, ya que eran hechos a puño y letra. Podían haber copias, pero tampoco iban a haber, pues, 50, 60, 70, 1000, 2000, no podía haber eso. ¿Por qué no podía haber eso? Porque la copia es a mano también. Entonces tienes de un mismo texto 2 o 3 textos copiados que estaban en manos de la Iglesia Católica. Entonces, con la aparición de la imprenta tienes textos por todos lados. Es más, súper importante, porque no necesitas al intelectual, no necesitas al filósofo, no necesitas al pensador. Si tú tienes un texto que contiene las ideas del intelectual, eso quiere decir que lo puedes revisar 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, 100 veces si te da la gana, y va a tener el mismo mensaje, que tú lo interpretas como tú quisieras, como a ti te plazca. Ahora bien, lo otro también importante es que no necesitas estar, como te lo dije, en el mismo espacio, y tampoco necesitas al intelectual. Imagínate que sea la autora de esas obras que recién está
recién está reproduciendo la imprenta. Tú no necesitas que yo esté a tu costado para que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo, porque no va a ser verbal, va a ser escrito en cualquier momento y en cualquier lugar puedes acceder a mi conocimiento. Es más, puedes enseñárselo a otros si tú quisieras. ¿Y sabes por qué? Porque la imprenta te da libertad. Por otro lado está el mecenazgo. ¿Qué significa ser un mecenas? Un mecenas es un padrino, un auspiciador, alguien que te permite vivir cómodamente y trabajar haciendo, reflejando el humanismo y el renacimiento. ¿Cómo es esto? Yo soy un pintor, por ejemplo, ¿no? Soy un pintor y tú sabes que del arte solamente por ser bonito o por ser vistoso nadie vive. Así que tendría que dedicarme a otros trabajos para poder ser un pintor. Pero, ¿qué pasa cuando el pintor o el escultor le sirven a alguien? Por ejemplo, Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici es uno de los banqueros más importantes de toda Florencia, es un comerciante. Y él es un mecenas. ¿Por qué? Porque lo que él quiere, si es un banquero, lo que él quiere es que su banco dé confianza. Pero para que su banco dé confianza, tiene que tener una imagen que sea confiable. Ahora lo tenemos, por ejemplo, en la estructura o la infraestructura de los bancos, muy elegantes, muy bonitos, lo cual hace que te dé confianza en poner tu dinero ahí. Pero ¿qué ocurre cuando la imagen no es del centro en donde se realizan las actividades, sino de la persona? La persona también su imagen tiene que dar confianza. Para eso Lorenzo de Medici, apadrinaba muy bien a los escultores. Por ejemplo, ¿no? Él quería que la gente se diera cuenta que él era confiable. Su vez que tiene que ser confiable. ¿Qué hacía Lorenzo de Medici? Le apadrinaba a un escultor y le hacían una escultura tamaño natural de él en una plaza, pero obviamente Lorenzo de Medici con filtro, porque estamos hablando de que si Lorenzo de Medici era chiquito, narizón, sin pelo, todo eso te hacía notar como que no pertenecía a un estrato social muy importante o pudiente, y que si tú pusieras tu plata en ese banco te la podría robar. Pero como Lorenzo de Medici en esa estatua sale alto, fornido, ¿no? Con cabello largo, impresionante, una buena imagen, entonces la gente dice, no, con él sí puedo poner mi plata, entonces está seguro mi dinero con él, ¿no? Y eso es lo que da el artista. El artista da su arte, su trabajo, y el mecenas le da protección económica y de varias índoles también. Entonces esas son las causas por las cuales aparece el humanismo y el renacimiento. Con esas necesidades y con las libertades que da la imprenta y la necesidad de tener una nueva y mejor imagen, y además el crecimiento de las ciudades italianas, aparece el humanismo y el renacimiento. El humanismo y el renacimiento ambos son movimientos. En el caso del humanismo es un movimiento intelectual. O sea, vamos a hablar del mundo de las ideas, ¿no? Y en este movimiento intelectual lo más importante es la aparición del pensamiento antropocentrista, o sea, del hombre como centro de todas las cosas. Dejar de lado la escolástica y además regresar a las ideas grecorromanas o grecolatinas. Eso quiere decir regresar al mundo clásico. En cuanto al humanismo, te dice que es un movimiento intelectual. Este movimiento intelectual está basado en la concepción, en una nueva forma de concebir el mundo. Tú recuerdas que en la Edad Media lo más importante y el centro de todo era Dios, ¿verdad? Y el control ideológico, por supuesto, de la Iglesia Católica. Esto es lo que se busca romper. Ideológico de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ahora bien, este control ideológico de la Iglesia Católica va a dejarse de lado, y por supuesto la escolástica. Y tú me preguntarás, profe, espera. Un paréntesis. ¿Qué es la escolástica? La escolástica, vamos a ponerlo por acá, vamos a recordar, ponerlo por aquí con otro color. La escolástica es la filosofía al servicio de la fe.
Quiere decir que en la Edad Media, durante la Edad Media, la Iglesia Católica se va a esmerar, se va a preocupar porque haya justificación de lo que ellos dicen. Y para eso van a utilizar a sus intelectuales, ¿no? Bien, en cuanto a la escolástica, entonces se deja de utilizar, también aparece la idea de un pensamiento antropocentrista. ¿Esto qué significa? Significa que ahora el hombre es el centro de todas las cosas. Que Dios no intercede por ti para que te pasen cosas buenas o malas. Lo importante acá es que tú eres el artesano de tu propio destino, ¿no? Ya no Dios que tiene algo preparado para ti, que te ha hecho su imagen y semejanza, ya no. Ahora tú asumes los retos, las causas y las consecuencias de todo lo que tú haces. Entonces eso es antropocentrismo. El hombre como centro de todas las cosas, pero eso no es algo nuevo. Esa idea de que el hombre es el centro de todas las cosas ya lo tenían los griegos. Es más, se lo van a trasplantar a los romanos cuando aparezcan las expansiones, ¿no? Y en el mundo clásico o en el mundo greco-romano, greco-latino, se conocía bastante el pensamiento de algunos filósofos griegos, como por ejemplo Protágoras. ¿Recuerdas a Protágoras? Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Nada más antropocéntrico que el pensamiento griego de Protágoras. Entonces, te estás dando cuenta que el humanismo y el renacimiento, por lo menos hasta donde estamos viendo, intenta regresar al mundo clásico. ¿Y cómo lo hace? A través también de las obras de arte, porque el Renacimiento no es solamente un movimiento artístico, el Renacimiento también es un movimiento científico, muy importante esto. No solamente es un movimiento artístico y científico, como muchas veces he intentado decir, sino que básicamente es un movimiento en donde la invención, la creación, ¿no? La creación van a ser dos factores muy importantes. ¿Y por qué lo digo? Porque para la Edad Media eso no existe. Lo que ha creado Dios es intocable, es inamovible. Aquí no, aquí se va a representar, ¿no? Este movimiento artístico científico está basado en las formas plásticas y la exaltación del cuerpo humano, de la belleza humana. Ahora nos estamos refiriendo a la belleza de los hombres nomás, pues, ¿no? Belleza masculina. Por supuesto, la perspectiva de la pintura, entre otras cosas. Cuando hablamos de exaltación del cuerpo humano, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, a la relación que existe entre el arte y hacer cada detalle del cuerpo humano, hacer saber, hacer notar que los músculos, las formas de las piernas, el abdomen, la mirada, todo en el ser humano dice algo. Y profe, ¿dónde nos viene esta idea de que queremos ver exactamente por dónde pasan las venas o queremos descubrir un poco más de nuestro cuerpo? Eso nos viene de la tradición oriental. Recuerda que en Oriente ya se hacían disecciones, ¿no? Lo cual en la Edad Media pues era imposible de concebir, porque recuerda que según la Iglesia Católica el cuerpo es el templo de Dios y el templo no debe ser profanado. Por lo tanto, la medicina que interviene en los cuerpos no estaba permitida hasta la edad moderna, ¿no? Si tú te das cuenta y ves el arte del Renacimiento, vas a notarle mucho parecido al arte griego, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el David que si tú no supieras quién es ni quién lo hizo, ¿no? Te lo confundirías fácilmente con una escultura griega por el material en el que está hecho, es el mármol de Carrara, y además la técnica que lleva, que busca exaltar cada espacio, cada punto del cuerpo humano, y por supuesto desnudo, ¿no? Que también es importante. Ahora, en cuanto a la ciencia, ¿por qué hablamos de la ciencia? Porque no solamente estamos viendo el arte, sino que también vemos nuevos inventos como la máquina de volar, por ejemplo, cómo avances en la ciencia, elementos que han sido tomados de los griegos, etc.
En representantes, para el humanismo tienes a Erasmo de Rotterdam. Recuerda que Erasmo de Rotterdam trae el famoso elogio de la locura, que él tiene como característica principal en el elogio de la locura, una de las características que casi no se ve, pero que es importante, que es la tolerancia religiosa. Él dice que no es que debamos excluir todo aquello que no es como la Iglesia Católica, sino que debemos aprender de ello. Giovanni Boccaccio con el Decameron, que es una denuncia pública a la Iglesia Católica, ¿no? No lo dice con su nombre y apellido, ni tampoco lo señala directamente, pero ese mundo idílico que está corrupto, del que él habla en sus propuestas, es obviamente el mundo de la Iglesia Católica, ¿no? Luego está Nicolás de Maquiavelo. Maquiavelo tiene su publicación, que es El Príncipe, en donde habla básicamente de una forma de gobierno, una forma ideal de gobierno, en donde él propone que el fin justifica los medios, ¿no? Que no importa lo que tengas que hacer, lo más importante es que llegues al objetivo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la disposición y la posibilidad de hacer las cosas de los seres humanos. Antropocéntrico 1000 por 1000. Vamos a poner acá política antropocéntrica. Y Tomás Moro con la utopía, un mundo idílico que, como él mismo lo dice en su título, no es posible de ver en este mundo, ¿no? Luego Miguel Ángel, o Miguel Ángelo, como quieras llamarlo, Miguel Ángel Buonarroti, uno de los más grandes pintores y escultores que ha tenido el Renacimiento, que combina muy bien las ideas renacentistas con el estilo más natural de sus composiciones, ¿no? Y Leonardo da Vinci es especialmente importante porque él no solamente es pintor, escultor, literato, historiador, también es inventor, científico, médico. Él toma de los griegos la técnica de las sanguijuelas, que significaba, tú sabes, por Hipócrates, Hipócrates decía que todo tu cuerpo era un solo de fluidos, y que al ser un solo de fluidos, entonces, la sangre pasa por las venas al mismo tiempo, la sangre pasa con la orina y todos los fluidos, ¿no? La orina, la leche materna, la saliva, todo, ¿no? Y que luego se dividen a los sistemas, pero que cuando el fluido está en exceso en tu cuerpo, entonces te enfermas y te mueres. Para sacar el fluido de tu cuerpo no es que Dios te ha mandado la enfermedad, ni te ha maldecido, ni nada por el estilo, sino que para sacar el fluido del cuerpo lo que tienes que hacer es poner sanguijuelas en todo el recorrido de la vena para que ellas chupen la sangre. Al chupar la sangre, entonces, bajan un poco del fluido y con esto paran los síntomas de la enfermedad, ¿no? Y así supuestamente la gente creía que Leonardo da Vinci era prácticamente parte de una religión, pero en realidad no, en realidad solamente estaba poniendo en práctica las ideas del mundo clásico, ¿no? Bien, y Rafael Sanzio, por supuesto, con su escuela de Atenas, en la cual pinta a todos los filósofos griegos más importantes, y él también se reconoce como parte de ese sistema, y es por eso que también se pinta dentro. Si ves tú la escuela de Atenas, están enumerados los filósofos, y en el número 20 está Rafael Sanzio. Bien, la reforma religiosa es un movimiento de renovación espiritual dentro de la Iglesia Católica que busca reducir y, si se quiere, eliminar la supremacía de la Iglesia Católica, que había sido por mucho tiempo, es decir, por toda la Edad Media, el amo y señor de todo el sistema, ¿no? Ahora bien, la Iglesia Católica había controlado ideológicamente, y ese control ideológico le había permitido su intromisión dentro del sistema político y económico. Eso también es lo que busca eliminar la reforma religiosa, que busca eliminar el poder de la Iglesia Católica, y para eso aparece el secularismo. ¿Qué significa secularismo? La separación de poderes de la Iglesia, que es el poder religioso, y el poder político y militar de los reyes. Ahora bien, otra de las causas por las cuales aparece la reforma es la corrupción del clero. Se sabía muy bien que se propugnaba dentro de la Iglesia Católica la fe, la esperanza, el amor, la caridad. Sin embargo, estos elementos nunca se cumplían en relación a que lo que vamos a encontrar básicamente es una iglesia con muchas propiedades, cuando supuestamente la Iglesia Católica hacía, o
sacerdotes en la Iglesia Católica hacían votos de pobreza, ¿no? Vamos a encontrar negocios, propiedad de la Iglesia Católica, lugares donde se tiñen tela, donde se intercambian cosas, ¿no? Y la difusión del humanismo en Europa, súper importante porque tú ya sabes que, como hemos visto, el humanismo rompe con las ideas de la escolástica de la Edad Media y, por supuesto, esas ideas estaban apoyadas en la Iglesia Católica, así que cuando se rompen y se difunden, la reforma religiosa tiene cabida, porque va en contra de las ideas de la Iglesia Católica. Ahora bien, en cuanto a los representantes están Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero, que propone fundamentos de su pensamiento. El primero es el de la fe. Solo la fe salvará al hombre, dice. A él no le importa si tú como ser humano tienes más dinero, menos dinero, tienes más poder con la iglesia, menos poder. Lo importante es que te puedas comunicar con Dios y que quieras hacerlo. Que dentro de ti hay un movimiento que considere que tú puedes comunicarte con Dios sin necesidad de intermediarios, ¿no? La Biblia es la única fuente de la fe. Con esto estaría relegando ¿a quién? A los sacerdotes. La Biblia es la única fuente de la fe. ¿Verdad? No el sacerdote, no el religioso en general, no. Solamente la Biblia, porque se supone que directamente es la palabra de Dios, ¿verdad? Bien. Además, también propone que se supriman las imágenes y que no se admitan jerarquías eclesiásticas. ¿Por qué no deben admitirse jerarquías eclesiásticas? Porque lo que hay que evitar es son las trabas, los obstáculos entre el hombre y Dios, ¿no? El hombre y Dios deben tener una relación libre. Y si hay un obispo, un cura, ¿no? Un arzobispo, un cardenal, eso va a limitar la relación con Dios. Además, estas jerarquías hacen que se mantenga el poder, el control de la Iglesia Católica. Y eliminándolas, por supuesto, también eliminamos ese poder que está siendo basado en el control ideológico, pero que no es real, ¿no? Luego tienes el rechazo a la Virgen, ¿no? Al culto de la Virgen, y la secularización de los bienes o ingresos de la Iglesia Católica. Es decir, que ahora se sincera en todo, ¿no? Que antes los bienes de la Iglesia Católica no podían ser tratados como igual a los demás, tenían privilegios, nadie se los podía confiscar, la Iglesia Católica tenía poder supremo sobre todo eso, es más, se podía hacer de manera irregular dueña de algunas propiedades o de algunos elementos que una persona civil no podía, una persona sin privilegios como ellos, ¿no? En cuanto al proceso de Martín Lutero es excomulgado después de la dieta de Worms, o la reunión de Worms en su contra. Tiene también la dieta de Spira, donde los seguidores de Lutero protestan por lo que está pasando, por la represión de la Iglesia Católica de excomulgarlo. La dieta de Augsburgo, que es la final, la dieta de Augsburgo, es el enfrentamiento entre la Liga de Esmalcalda y la Liga de Nuremberg, ¿no? En donde aparecen los detractores y los que apoyan a Lutero, se enfrentan en una guerra sangrienta que finalmente termina con el desarrollo de las guerras de religión, unos a favor y otros en contra. Por otro lado, Juan Calvino tiene algo súper importante que decirnos, y es la famosa predestinación divina, ¿no? La predestinación divina es la idea de que hay un grupo de elegidos que se van a salvar. Ese grupo de elegidos son un número reducido que han cumplido con todos los preceptos de Dios y que los demás que no estamos incluidos en él no vamos a poder hacerlo. Es más, hay ya predeterminadas quiénes son las personas y hacia dónde van juntas, ¿no? Se suprime la jerarquía eclesiástica y se convierte a los sacerdotes en pastores. Es la misma idea de Lutero, ¿no? Eliminar
todos los privilegios estamentales o todos los privilegios de orden que existen. Entonces solamente se le va a indicar el papel de pastor, el pastor de las ovejas, ¿no es cierto?, que supuestamente está a nuestro mismo nivel y no tiene jerarquías. Por lo tanto, el pastor será el encargado de solo guiar sus ovejas, no de abusar de su trabajo ni controlarlos ideológicamente en un principio. Eso es lo que dice Calvino. Finalmente, Enrique VIII rompe relaciones con el papado y su divorcio se autoriza, es el divorcio de Ana Bolena, y una vez que ya está el acta de supremacía, que ya está consumado este hecho, se firma el acta de supremacía de 1534, en donde el Parlamento reconoce a Enrique VIII como parte del, o como jefe religioso nacional. Eso quiere decir que tenía el poder político y también tenía el poder económico. En cuanto a las consecuencias, tú me preguntarás, profe, y con las ideas de Enrique VIII y las ideas de Juan Calvino y de Martín Lutero, ¿qué ocurrió? ¿Hubieron cambios en la Iglesia Católica? Por supuesto que los hubieron, porque el remesón fue muy fuerte, ¿no? Porque el remesón fue muy fuerte. Y lo que ocurre es que hay una ruptura, una nueva ruptura en la Iglesia Católica. Se divide la Iglesia Católica en Iglesia Cristiana Católica Apostólica y Romana e Iglesia Protestante. Aparece la Iglesia Protestante, que puede tener base en estos preceptos o en otros que aparecen después, ¿no? Hay intolerancia religiosa, ¿no? Y guerras de religión. ¿Qué significa esto de la guerra de religión? Que obviamente la Iglesia Católica no se va a quedar tranquila, por supuesto. La Iglesia Católica va a intentar defender su territorio. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en un periodo en donde aparecen las expediciones y las conquistas de nuevos continentes. Y sobre todo el de América, que la corona española va a tener en su dominio. Entonces, lo que hay que ver aquí es que si la Iglesia Católica, que es la dupla de oro con la corona española, ¿y por qué te digo que son la dupla de oro? Porque cuando la corona española llega a conquistar los nuevos territorios en el Perú, bueno, lo que antes era el Tahuantinsuyo, ¿no?, viene con una justificación, y la justificación no es robarte y tampoco es intervenirte. La justificación es la evangelización, y la evangelización necesitaba la presencia de un cura. ¿Y cuál era la idea? La idea era que ellos te iban a civilizar, entre comillas, y te iban a cristianizar con el único propósito de que logres formar parte de un mundo que está muy adelantado al tuyo, ¿no? Entonces, esto tiene un trasfondo, ¿no? Y el trasfondo es que la justificación no contemplaría o no permitiría la entrada del pensamiento protestante, porque en el pensamiento protestante no deben haber intermediarios, debe haber una relación directa con Dios. Lo decía Lutero, lo decía Calvino. Entonces, aquí no se cumple eso, ¿no? El intermediario principal y el que no da su brazo a torcer es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque él te viene a evangelizar, te viene a enseñar, es tu tutor, el tutor entre Dios, que debe estar en tu corazón, se supone, y el indígena. Entonces, si la gente con el pensamiento de Lutero, de Calvino, llegan a América, se van a dar cuenta que la Iglesia Católica en su pensamiento no debería estar entre nosotros, no debería haber venido a evangelizarnos. Dios tendría que tener una relación cercana con nosotros, y se rompería todo lo de la justificación, y por supuesto España ya debería estar acá. Por eso es que España va a donar, por eso es que España va a respaldar la guerra de religión, plata para la guerra de religión, que tú vas a llamar coloquialmente contrarreforma religiosa, ¿no?, que está liderado por la Iglesia Católica, pero apoyada económica y políticamente por la corona, en este caso española, y el surgimiento, como te lo comentaba, de esta contrarreforma religiosa. Entonces, vamos rápidamente a ver la contrarreforma. Bien, la reforma religiosa, como te lo decía, es esta guerra de religión en contra de los protestantes, en contra de sus nuevas ideas.
¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es evitar, aquí, evitar el avance de las ideas protestantes en los dominios de los imperios. Me estoy refiriendo básicamente a España. Eso es lo que ellos quieren, ¿no? Y que no se menoscabe también las bases ideológicas de la Iglesia Católica. Para esto, la Reforma trae consigo un apoyo, digamos, más formal, y este apoyo formal es el Concilio de Trento. ¿Qué es el Concilio de Trento? La reunión o los acuerdos de la cúpula de la Iglesia Católica, que propone, sin lugar a dudas, el reconocimiento del Papa como jefe supremo de la Iglesia Católica. Se reconoce al Papa como jefe supremo de la Iglesia Católica y vicario de Cristo, ¿no? Solo la Iglesia puede interpretar la Biblia, y eso es bien interesante, ¿eh? La interpretación de la Biblia por la Iglesia. Profesora, ¿y por qué ponen esto? Porque recuerda que, bueno, no lo hemos visto, pero en el caso de Lutero cuando pide reformas, una de ellas es que la Biblia sea la única fuente de la fe. Pero para que sea única fuente de la fe, la Biblia no debe estar en latín, porque la mayor parte de la gente no habla ni escribe latín. Debe estar en las lenguas naturales, en las lenguas nativas, ¿no? Y se debería traducir estas lenguas para que la gente común y corriente la pueda leer. Pero si la gente común y corriente la puede leer, se va a dar cuenta que hay cosas en la Biblia que la Iglesia Católica ha manipulado. Entonces, para evitar eso, ellos buscan la interpretación única de la Biblia, a manos, por supuesto, de la Iglesia Católica. Se reafirman los 7 sacramentos porque con Lutero solamente habían 2 sacramentos, uno era el bautismo y la otra era la común unión o la comunión, como le quieres llamar. Y en cuanto al Concilio de Trento, recuerda, el Concilio de Trento es un instrumento, ¿no? Y en cuanto a los instrumentos de la Reforma Protestante, tienes 3 básicos. El primero, que vamos a ver, el primero es el Tribunal del Santo Oficio o la Santa Inquisición. Tribunal del Santo Oficio o Santa Inquisición, ¿no? ¿Qué significa eso del Tribunal del Santo Oficio? Es muy sencillo. El Tribunal del Santo Oficio es el sistema por el cual la Iglesia Católica busca castigar las almas, no el cuerpo. Es el sistema por el cual la Iglesia Católica busca la confesión. Y para llegar a la confesión hay que castigar el cuerpo, ¿no? La idea del Santo Oficio es que ellos te torturen, pero no para matarte, sino que te torturen para que tú hables, para que tú confieses, no solamente que tú estás en contra de la Iglesia Católica y estás siendo parte de las ideas reformistas, sino que también deberías confesar que otras personas que tú conoces forman parte de la reforma religiosa y que han traído ideas de Europa, como por ejemplo las ideas de Juan Calvino. Las ideas de Juan Calvino las trae Mateo Salado, por ejemplo, a Lima, ¿no? Que va a ser un gran problema para la Iglesia Católica. El Tribunal del Santo Oficio no busca matar a nadie, busca simplemente hacer confesar. La Compañía de Jesús, súper importante porque es la orden religiosa, ¿no? Los jesuitas, la orden religiosa que va a ser el caballito de batalla de las ideas de la contrarreforma religiosa. ¿Y por qué esto? Porque necesitaban alguien que hiciera eco de lo que ellos estaban pensando. Y para esto, lo mejor era hacerlo en el plano de la educación. Los
jesuitas eran los grandes educadores de esta época, con los colegios y las formas de enseñanza. Ellos iban a poner muy en claro que los preceptos de la Iglesia Católica no eran todo lo monstruoso, ni deformado, ni corrupto que decían los protestantes, sino que más bien tenían un fundamento en la base moral de la Iglesia Católica, que por supuesto era correcto. Y por supuesto la aparición del índex. Profe, ¿qué es el índex? El índex es la lista de los libros prohibidos que la Iglesia Católica va a poner en conocimiento. Hay cosas que tú no puedes leer, que son subversivas, como por ejemplo los escritos de Tomás Moro o los escritos de Erasmo de Rotterdam o también los escritos de Giovanni Boccaccio. Todos esos que se detecten no deben permitirse que sean leídos por la población, sobre todo que está sometida a la corona española, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, en el puerto del Callao, el índex va a funcionar muy bien y van a trabajar mucho en los barcos que vienen con mercadería, sobre todo de Europa, ¿no? Claro que la Iglesia Católica va a tener sus fallas en ese aspecto, ¿no? Porque, por ejemplo, se conoce bastante que los que más traen cosas prohibidas, me refiero a ideas prohibidas, en sus embarcaciones y que las esconden muy bien, son los judíos, ¿no? Los judíos, que normalmente son portugueses y por supuesto son comerciantes, traen estas ideas hacia el puerto del Callao, ¿no? Y luego son confiscados estos libros, perseguidos ellos y forman parte de los juicios oficiados en el Tribunal de la Inquisición, ¿no? Que es lo mismo que Santo Oficio. Bien, cuando hablamos de la expansión europea es un periodo que nosotros conocemos perfectamente, y lo conocemos perfectamente porque somos parte de él. Recuerda que los viajes de navegación de Hernando de Magallanes o de Cristóbal Colón permiten el descubrimiento de estas nuevas tierras, como la llamaban ellos, ¿no? ¿Cuáles son las causas para la expansión europea? Hay una causa que nosotros ya hemos visto antes, que es la búsqueda de nuevas rutas comerciales. ¿Qué significa esto? Nos remontamos a la Edad Media, hacia Oriente, y nos acordábamos que se había conquistado Constantinopla, ¿no es cierto? Cuando se conquista Constantinopla, se corta la ruta de comercio, y al cortarse la ruta de comercio, Occidente queda aislado de los productos de Oriente, ¿no es cierto? De China, de India. Se toma Constantinopla, que era un punto estratégico de comercio, y ya no hay cómo obtener seda, pólvora, papel y estas cosas que son importantes para nosotros, sobre todo para las guerras, ¿no? Entonces aparecen personajes como Cristóbal Colón, que consideraba que la tierra no era plana, como decía la Iglesia Católica, sino que la tierra era achatada en los polos, ensanchada en el ecuador de una forma esférica, lo cual podría hacer que tengamos nuevas rutas de comercio. En vez de ir directamente como pensaban ir, podíamos dar la vuelta, podríamos ir a Oriente por Occidente, ¿verdad? Entonces, esta nueva búsqueda de rutas comerciales es una consecuencia de la conquista de Constantinopla, que era el eje dinamizador del comercio internacional. Y por supuesto, se pudieron hacer estos viajes de navegación por los nuevos inventos, la carabela, el astrolabio, los portulanos, que son estos mapas de puertos, ¿no? En donde se conocía cuáles eran las coordenadas, cómo llegar a los lugares. Obviamente que no sabíamos que en ese momento Cristóbal Colón no sabe qué es América, pero ya hay guías para navegantes, ¿no? Lo cual antes era simplemente aventurarse y no saber qué iba a ocurrir, pero aquí ya vamos a tener la seguridad de que tenemos algún lugar, no necesariamente fijo, pero sí algún horizonte a donde llegar, ¿no? En cuanto a los exploradores, hay dos grandes potencias que están peleando por expandirse en este periodo, y son España y Portugal. Portugal tiene a Bartolomé Díaz, ¿no es cierto? Que Bartolomé Díaz llega al Cabo de Tormentas, ¿no? Que se llama el Cabo de la Buena Esperanza, que amplía el espectro territorial de Portugal,
Luego está Vasco da Gama, que llega hasta Calicut, en la India, ¿no? Que también es interesante porque de allí aparecen las rutas importantes. Y Pedro Álvarez de Cabral, que llega hasta el Brasil, que hasta el día de hoy es parte de la tradición portuguesa, ¿no? El Brasil, el idioma y todo. Luego está España, y en España está Cristóbal Colón y Hernando de Magallanes. Hernando de Magallanes, súper interesante su trabajo porque atraviesa el estrecho que lleva su mismo nombre actualmente y de allí surca el Océano Pacífico hasta las Islas Filipinas, creando así la posibilidad de extensión del territorio y además también la posibilidad de nuevas rutas comerciales, ¿no? Cristóbal Colón, súper importante porque él es el que llega a los actuales territorios de lo que conocemos ahora como América, pero que él había llamado las Indias Occidentales, porque él había visto claramente que quería llegar a la India, pero quería ir a Oriente por Occidente, o sea, dar la vuelta, ¿no? Y él obviamente pensó que el primer territorio que él iba a tocar era la India, pero no se dio cuenta que tú estabas al medio, ¿no es cierto? Y es por eso que él llega a América, pero en realidad por una confusión. Es por eso que cuando él llega, determina a todos con la palabra indio, India, indio, India, indio, porque creyó que había llegado a ese punto geográfico, ¿verdad? En cuanto a las consecuencias, 4 grupos de consecuencias importantes. El primer grupo, una consecuencia de tipo social, ¿no? Se consolida la burguesía comercial, y es que en cada puerto, en cada zona, ahora va a haber un grupo de personas que mantengan el poder de la transacción, ¿no? La burguesía comercial. La burguesía comercial. Aquí, por ejemplo, en el puerto del Callao va a aparecer un grupo burgués, ¿no? Un grupo de poder en el comercio que tú luego vas a conocer como el Tribunal del Consulado, ¿no? Que son los que manejan el comercio. También la aparición de una crisis demográfica en América. ¿Y esto por qué? Por 3 factores básicos. Lo primero, las epidemias. Cuando los españoles llegan, claro, con su religión, con sus costumbres, con su cultura, pero también llegan con enfermedades que nosotros no conocíamos, ¿no? Enfermedades que se van a convertir en epidemias porque finalmente no encontramos la suficiente capacidad física y biológica para poder hacerles frente, porque sencillamente no las conocíamos, ¿no? Las guerras, se refiere a las guerras entre los conquistadores, que también vamos a ver en la semana que viene, y los trabajos forzados, en tu caso, la mita, ¿no? La mita de tipo minera, que va a hacer estallar muy fuerte en el caso del Perú. En políticas, la formación de los primeros imperios coloniales ultramarinos. Si esto es América y esto es Europa, ¿no? Acá está España y Portugal, ¿no? Estos son los imperios coloniales ultramarinos. Imperio colonial, porque ellos van a dejar su ancla aquí en América. Colonial ultramarino, quiere decir cruzando el mar, ¿no? Imperio colonial ultramarino. Con el ultramarino. Y el inicio de los conflictos entre las potencias. España y Portugal van a pelear por los territorios que van a encontrar en América, ¿no? Y es que es un territorio rico, estamos en pleno mercantilismo, hay muchas piedras preciosas, metales preciosos, lo que ambos quieren para tener poder, y obviamente las guerras y las peleas entre ellos van a ser muy fuertes, sobre todo por ver quién es el que se hace de más territorio aquí y por supuesto de quién se queda con el legado de Colón, ¿no? Que al final muere sin saber que había llegado a América. En económicas, el apogeo de la cuenca atlántica se refiere a esto, ¿no? A esto, la cuenca del Océano Atlántico, apogeo de la cuenca atlántica. Y en culturales, la expansión de la civilización europeo-occidental. Claro, nos traen su religión, su cultura, su lengua, la expansión de la civilización europeo-occidental, la civilización europea.
Los conocimientos técnicos, por supuesto, también el astrolabio, la carabela, los sistemas de navegación y, ¿por qué no?, también podríamos hablar de el mestizaje, ¿no? Del mestizaje. Porque aquí aparecen las castas, las combinaciones y todo lo que antes no habíamos conocido. Bien, ahora nos vamos rápidamente con el último punto de nuestra separata, que es el de los imperios coloniales, que es el de la consolidación del Estado moderno. Bien, finalmente tenemos la consolidación del Estado moderno, y en el Estado moderno las instituciones son sumamente importantes porque van a ser las que afiancen, las que refuercen el poder de los reyes, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, las cortes reales. ¿Qué son las cortes reales? Son un rezago de la Edad Media, o sea, son todos los nobles. La nobleza feudal. ¿Y para qué sirve esa nobleza feudal, profe? Para dar consejo. Ellos son los que van a ser los consejeros del rey, la famosa nobleza cortesana, aquellos que van a vivir con él, le van a dar consejo, van a formar parte de su gobierno. También está la burocracia. La burocracia es ese sector trabajador del Estado, ¿no? Tiene tareas específicas, es decir, cobrar impuestos, recaudar tributos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tareas específicas con especialización del trabajo administrativo, ¿no? Y luego tienes el ejército permanente, ¿no?, que está pagado con tributos cobrados por el rey. Profesora, ¿por qué me dicen ejército permanente? ¿Que antes había ejército? Sí, antes habían milicias, ¿no? Pero el ejército pagado, patrocinado, mantenido por la corona europea es recién en este periodo de la consolidación moderna. Antes no, antes eran caballeros, señores feudales, condes, duques, marqueses que tenían un interés en llegar al otro lado y ayudar. Era como un sistema de dones y contradones, pero acá no. Acá ya va a haber gente que se dedique siempre a la guerra, ¿no?, y que sea subvencionada por el Estado. En cuanto a los principios, tres importantes: regalismo, centralismo y providencialismo. Cuando hablamos del regalismo, hablamos de esta lucha de poderes. Si tú te das cuenta, en la Edad Media, el poder más importante es más, el poder que está sobre el poder del emperador, en el caso de Carlomagno, por ejemplo, es la Iglesia Católica, porque tú recuerdas que el Papa León III lo corona, y si él lo corona quiere decir que él tiene más poder que Carlomagno. Eso es en la Edad Media, porque se suponía que la Iglesia Católica era la rectora de todas las cosas que pasaban en la tierra y demás cosas, ¿no? Pero aquí en este momento ya no vamos a tener eso. Lo que vamos a tener en el Estado moderno es la supremacía del poder del rey frente a el poder de la Iglesia Católica. O sea que nadie es más importante que el rey. Luego es el centralismo. El centralismo es esta cuestión en donde todos los poderes se unen en una sola persona. Muy peligroso, por cierto, pero así se trabaja, ¿no? Mira, en el centralismo, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que aparecen después separados, van a estar todos en una sola persona. Él es el que juzga, él es el que da las leyes, él es el que ejecuta las leyes, y por lo tanto su poder aumenta cada vez más y aparece como un gobierno absolutista, es un poder absoluto. Providencialismo. El providencialismo es la justificación del poder del rey. ¿Cómo es esto, profe? El rey, supuestamente con el providencialismo, no ha sido elegido por el pueblo, eso está muy claro, ha sido elegido por Dios. Y si Dios, que es el todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente, el más importante, el que crea todo, lo ha elegido a él, quiere decir
que ya no hay poder humano que pueda sacarlo del poder, porque el que te ha creado es el que el que está justificando la aparición de ese rey. Por eso ese rey te puede violar, te puede matar, te puede pegar, te puede ser injusto contigo, y tú no puedes hacer nada en contra de él, porque muchos de mis alumnos me preguntan, profesora, si el rey era tan malo, porque era un rey absoluto, porque era un rey tirano, ¿por qué la gente no se levantó antes de la Revolución Francesa y no fue en contra de él, no lo sacó del gobierno? No lo sacaban del gobierno porque nadie podía ir en contra de los preceptos de Dios. Nadie podía ir en contra de esto. Entonces, recién cuando aparecen las ideas de la Ilustración y la idea de que la soberanía o el poder está en las manos del pueblo, ahí es cuando el pueblo reacciona y se levanta en contra del gobierno absolutista que se conoce como Revolución Francesa, pero eso ya la vamos a ver mucho más adelante. En cuanto a las principales monarquías absolutas, tienes dos importantes. Una, vamos a poner acá monarquías. Una es la francesa, ¿no? La francesa, y la otra es la española. La dinastía francesa está representada por Luis XIV, el famoso Rey Sol, ¿no? Luis XIV, el Rey Sol. Y su ministro de Hacienda, ¿no? O su inspector general de Hacienda, que es Colbert. Por eso es que el mercantilismo en Francia también se llama colbertismo. Colbertismo. ¿No? En el caso de España, la figura más importante es la de Carlos, ¿no? La de Carlos V y Felipe II, ¿no? Carlos V es dueño del mundo entero, ¿ah? Carlos V, recuerda, es dinastía Habsburgo, ¿no? Y en la dinastía Habsburgo la originan los reyes católicos cuando se casan y juntan los dos reinos, el de Castilla y Aragón. Ellos tienen una hija, Juana la Loca. Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso. Juana la Loca es dueña de todos los territorios conquistados por la corona española, incluida las Filipinas y América. Y en el caso de Felipe el Hermoso, él es heredero del Sacro Imperio Romano Germánico y todos los territorios que vengan con él. Entonces, si te das cuenta, Carlos es dueño de América, Europa Occidental, las Filipinas, Europa Oriental, o sea, es prácticamente dueño del mundo. Donde ponía el dedo en el mapa, ahí era su territorio. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar que su poder es absoluto? ¿Cómo no vamos a pensar que Dios es el que le ha dado ese poder si todos los territorios conocidos y aún los desconocidos también son suyos? Porque él también financia muchos viajes de navegación, ¿no? Y Felipe II, que va a ser parte de una reforma en estas nuevas tierras de Carlos, que vamos a conocer como las reformas borbónicas, pero que van a ser, en vez del auge de la corona española, su ocaso, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la semana número 10 en Historia del Perú. Ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1. Yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios o remitiéndola en certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. Martín Lutero, 1517, y este texto es parte de las 95 tesis. Dice, el texto hace referencia a una denuncia que se dio al inicio de y que permitió en algunos territorios europeos que se produzca el surgimiento de. Bien, ese texto de Martín Lutero es un texto de denuncia en contra de las indulgencias. Recuerda tú que las indulgencias intentaban justificar que se podría
comprar el perdón de Dios, cuando todo el mundo sabe que Dios da su perdón de manera gratuita. Es más, Dios manda a su Hijo, en el caso de la religión católica, Jesucristo, ¿no? Manda a Jesús para que te limpie todos los pecados y por lo tanto tú no tendrías que pagar por el perdón, porque Dios te regala el perdón. Entonces, este es el detonante para la aparición de la Reforma Protestante, de la que hablábamos nosotros, que buscaba hacer cambios dentro de la Iglesia Católica de manera estructural. Y además, esto permitió que en algunos territorios europeos se produzca el surgimiento de las monarquías absolutas, porque esas monarquías absolutas con el caso de España, por ejemplo, van a luchar en contra de los reformistas. Por eso es que tu clave es la letra A. Pregunta número 2. A inicios de la Edad Moderna, Europa se ve sacudida por movimientos políticos, religiosos y culturales, sustentados por un sentido renovador que cuestionaron el medievalismo. Los primeros cambios se gestaron en el norte de Italia y se manifestaron en las artes plásticas, la poesía y las costumbres, las cuales estuvieron influenciadas por... Tú recuerda que cuando comienza la Edad Moderna hablamos de movimientos no solamente culturales e intelectuales como el humanismo o el Renacimiento, sino que también hablamos de movimientos que buscan menoscabar los argumentos de la Iglesia Católica. Y estos que buscan menoscabar con éxito los movimientos de la Iglesia Católica y que se gestan en el norte de Italia y que además se van a reflejar en las costumbres, son sin duda movimientos que están en contra de los factores básicos de la Iglesia Católica y que estos que buscan menoscabarlos se llaman movimientos protestantes. Al norte de Italia tienes el actual territorio de Alemania, en donde Martín Lutero va a proclamar sus 95 tesis que van en contra de estas formas hegemónicas que venían desde la Edad Media. Por eso es que tu clave es la letra E, el movimiento protestante surgido en Alemania. Pregunta número 3. A fines del siglo XV y a inicio del siglo XVII se produjo la expansión europea hacia la mayoría de continentes en el mundo. En este proceso tuvo un papel fundamental la burguesía y el Estado monárquico, que organizaron empresas comerciales. A continuación, observa la siguiente imagen y menciona una consecuencia económica de este proceso. Tú debes recordar que cuando vimos la expansión europea, una de las principales consecuencias era el apogeo de la cuenca atlántica, y la aparición del mercantilismo. Bien, si nosotros vemos el mapa, nos podemos dar cuenta que la salida, por ejemplo, de América del Norte, de ron, azúcar y tabaco, que llega hasta Europa, lo hace desde los puntos más importantes que tiene España en América, como por ejemplo la Florida, que nos marca en América del Norte, luego en el caso de América del Sur, el comercio de los metales, ¿no? la llegada de los metales a Europa. Y no solamente eso, sino que también de América del Centro salen esclavos, salen productos comerciales desde Europa hasta América. Todo ese sistema que vamos a ver es un sistema que se desarrolla básicamente en la cuenca atlántica. Esto quiere decir que la mayor parte de las riquezas que van a entrar y salir de Roma, del Imperio Español, van a ser básicamente por esta vía, por la cuenca atlántica, o sea, por el comercio náutico. Si España y Portugal se convierten en las grandes potencias del siglo XVI, es básicamente por este comercio con sus nuevas colonias. Por lo tanto, esta riqueza de la cual van a gozar después en el siglo XVII y en el siglo XVIII, que las convierte en grandes potencias, va a ser básicamente producto del comercio náutico. Por eso es que tu clave es la letra E, la concentración de la riqueza basada en el comercio náutico. Pregunta número 4.
Entre los siglos XVI y XVIII se desarrollaron en casi toda Europa las monarquías absolutistas que se caracterizaron por la encarnación del poder estatal en la figura del monarca, lo cual fue justificado por la teoría del providencialismo. No obstante, la existencia de esta institución política tiene su origen en... Bien, una de las cosas más importantes que debemos entender es que los reyes no salen de la nada, sino que los reyes ya venían, o la monarquía ya venía estructurada, no desde la Edad Moderna, sino desde la Edad Media. Y en la Edad Media es cierto, los reyes al principio de la Edad Media no tenían el poder, pero al final de la Edad Media y con las consecuencias de las cruzadas y la captación de la ruta de comercio, los reyes toman el poder. Esa toma de poder de finales de la Edad Media es el origen indiscutible del poder absoluto que luego se va a desarrollar en la Edad Moderna, ¿no es cierto? Que está apoyado por la idea del providencialismo, del centralismo y también del regalismo. Entonces, a la pregunta de cuál es el origen de esta institución política, o sea, de la monarquía absoluta, nosotros responderíamos que es este proceso de centralización política que viene desde fines de la Edad Media, es decir, desde la caída del feudalismo y la aparición del renacimiento urbano y comercial. Pregunta número 5. Respecto a los movimientos de renovación religiosa y cultural de los siglos XV y XVI, relaciona correctamente y marca la alternativa correcta. Te dicen, el Renacimiento, ¿por qué se caracterizó? El Renacimiento busca estudiar las ciencias naturales, ¿recuerdas? Porque es a partir del estudio de la naturaleza que se va a desarrollar la ciencia. Por ejemplo, esta idea que tenía Leonardo de construir una máquina de volar, muy parecida a cómo se estructura la forma de transporte de las aves, ¿no? 1 entonces es la letra C. El humanismo resaltó por el interés de el humanismo resalta por el interés del estudio integral del hombre, porque no solamente es que lo vamos a estudiar como un ser biológico, como un ser político, no, sino que queremos ver el sistema antropocéntrico de cómo su poder se desarrolla en la sociedad, en la política y en la economía, y es por eso que es un estudio completo, holístico, integral, ¿no? Bueno, la Reforma Protestante busca cuestionar la autoridad del Papa. ¿Por qué? Porque la autoridad del Papa implica jerarquías y se supone que si nosotros nos damos cuenta, Dios no quiere jerarquías, y no quiere jerarquías porque Él nunca dijo un papa, un obispo, un arzobispo, un cardenal, no. Él quería una relación directa con el hombre, y esta relación directa con el hombre no implica jerarquías, o sea, no implica cargos como el papal. Es más, en la Reforma Protestante también vas a encontrar no solamente las ideas de Lutero, que quiere romper con eso, sino también las ideas de Calvino, y Calvino dice que ya no quiere la presencia del Papa. Lo que él quiere es la presencia más bien de un pastor, ¿no? Que es lo que él propone, para igualdad. Y finalmente la Contrarreforma toma como decisión defender la unidad del cristianismo. Eso quiere decir que no vamos a permitir la fragmentación de la Iglesia Católica a partir del protestantismo y a partir de las ideas que van a reformar, van a transformar el sistema religioso que venía desde Europa occidental, por supuesto para no poner en riesgo las colonias que apoyaban a la Iglesia Católica. Por eso es que tu clave es la letra E. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.